Sabemos que el avance tecnológico genera desafíos y oportunidades. Cómo la data, la analítica, la información inteligente contribuye en la búsqueda de nuevos negocios, crecimiento de la venta y mayor calidad. Vamos a presentar ahora a nuestros panelistas, comenzando con Luciano Escalice. Luciano tiene una maestría en Economía en la Universidad de Buenos Aires, incorporándose luego al Banco de Colombia en Argentina como gerente de riesgo y portafolio. Se unió a Experian en el año 2008. A lo largo de su carrera ha desempeñado roles claves en distintas ubicaciones. Fue director de consultoría en México, Argentina y Brasil, además de vicepresidente de Innovación y Conocimiento en España y Latinoamérica. En 2015 fue designado gerente de Argentina, Chile y Centroamérica. El año 2020 se trasladó a Europa para dirigir la línea de negocios de análisis de decisiones para la región Europa, Medio Oriente, África y más recientemente también en la región Asia-Pacífico. Es miembro de la Junta Regional, donde lidera la estrategia de productos, análisis, datos para Experian en Europa, África, India y Asia. Y desde enero de este año 2024 es el gerente de Experian Chile. Ahora le vamos a presentar a Manuel Díaz. Manuel es ingeniero civil industrial de la Universidad de Atacama. Cuenta con una maestría en Administración y Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez y un diplomado en Transformación Digital de la Universidad de Chile. Con una experiencia de más de 25 años en Banco Estado Cobranzas, lidera la transformación digital, la implementación de soluciones tecnológicas, la aplicación de metodologías de desarrollo ágil y la responsabilidad de los planes de continuidad operacional. Es responsable de la implementación de herramientas en el centro de contacto del CRM corporativo para la gestión de ejecutivos, de normalización y la habilitación de nuevos canales digitales para clientes. Ahora les presento a Sebastián Rodríguez. Sebastián es licenciado en Informática de Gestión, magíster en Docencia y cuenta con una maestría en Inteligencia Artificial en la Universidad Adolfo Ibáñez, con más de 20 años de experiencia en industria bancaria como subgerente de tecnología y otras áreas afines. Ha impulsado importantes proyectos en el ámbito de Big Data, la analítica y la inteligencia artificial. Docente de educación superior en constante aprendizaje de nuevos modelos de negocio y arquitecturas tecnológicas. Actualmente es socio en varias startups, tecnologías chilenas. Y por último le presento a nuestro moderador, César Hernández. César es ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago y tiene una maestría en Administración de Negocios en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que cuenta con acreditación en Estados Unidos. Y también con un diplomado en la inteligencia artificial. Anteriormente ocupó posiciones de gerenciamiento de sistemas de información de gestión, cobranza y centros de llamados, tanto en retail como en la banca en Chile. En el año 2019 ocupa el cargo de gerente regional de cobranzas para Centroamérica, Caribe y Canadá en el banco Scotiabank y luego, desde el año 2022, el cargo de gerente regional de cobranzas para Europa con sede en Grecia, en la empresa europea de cobranza Intrum. De regreso en Chile, actualmente se desempeña como gerente de cobranza y líder de proyecto de inteligencia artificial para la cadena de tiendas por departamento ITES. Dejo con ustedes al moderador y a nuestros panelistas. Muchas gracias. Le damos la bienvenida una vez más a nuestros panelistas. Lo que vamos a hacer ahora, yo voy a estar haciendo algunas preguntas y les invito a que las contesten libremente, digamos, yo la voy a dirigir. Y también le invito a las personas que tengan alguna pregunta del público, mientras estamos conversando, que no se la guarden, sino que levanten la mano, por favor, para darles la palabra y hacer esta conversa mucho más dinámica. ¿Ya?
Chuta, voy a tener que empezar de nuevo. Bien, listo. Entonces, comenzamos con las preguntas, ¿vale? Lo primero, a ver, desde el punto de vista de cobranza, que es mi expertise, nosotros nos damos cuenta que las tendencias nuevas es hacia la autoatención, ¿cierto? Y a detectar al cliente cuando está al día, en realidad, antes de que entre en mora. Cuando está al día, detectar que puede tener una posibilidad de falla, ¿cierto? Y ahí llegar con las soluciones anticipadas. Eso es anticipación. Ahora, desde el punto de vista de ventas y negocio, ¿cómo puede la analítica de datos ayudarnos a identificar estas tendencias, estas necesidades y deseos de los clientes de forma temprana para adelantarnos a la competencia? Quizá la persona podría comenzar con Luciano. Sí, gracias, César. Yo voy a iniciar la respuesta y después paso a mis colegas que también tienen algo para complementar, porque les anticipo que hubo una previa antes del panel que casi que lo grabamos para repetirlo también acá, porque muchos de estos temas fueron de debate y tenemos opiniones diferentes, que eso es lo bueno. Pero yo voy a empezar por responder, como estaba diciendo más temprano, usando esto como caso de uso para alguna de las tendencias que estamos viendo que suenan en abstracto, porque hoy pareciera que muchas veces los temas de inteligencia artificial son una solución buscando un problema. En este caso, es una de las áreas donde la inteligencia artificial, alguna de las últimas tendencias en este mundo, pueden ser de mucha utilidad, porque normalmente lo que nos pasa en el mundo analítico, a los que estamos acostumbrados a trabajar con bases de datos históricas, es que es un poco como manejar mirando el espejo retrovisor, porque lo que esperamos es que el futuro se comporte como lo hemos visto en el pasado. Y eso, como la pandemia, entre otras cosas, mostró, no suele ser así. Anteriormente era un mundo mucho más estable, mucho más ergódico técnicamente. Hoy no. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial, ¿dónde puede ayudar? Hay algo que se llama datos sintéticos, pero no es inventarnos cualquier dato. Es dato sintético en el sentido de que configura escenarios que todavía no ocurrieron, pero que son muy probables y siguen la misma estructura de información y la misma parametría de las realidades que hemos estado viviendo, pero de nuevo, ante determinados eventos que cambian ese escenario. Si somos capaces de preparar ofertas, de preparar respuestas para clientes, basado en esos datos sintéticos que con inteligencia artificial se pueden generar, lo que de nuevo respetan el mundo en el que nos movemos, vamos a estar por definición mucho más preparados ante situaciones diferentes a las que normalmente estuvimos tratando. Sí, complementar ahí que conversábamos anteriormente que depende del nivel de madurez de la empresa. Hoy día existe un nivel de madurez, principalmente los modelos, ¿no es cierto?, que predicen de alguna forma ciertos comportamientos y responder ciertas preguntas de negocio, como con la contención de castigo, cómo genero ofertas y clientes que vayan a renegociar y que vayan a responder a esa renegociación. Pero estábamos conversando anteriormente que hoy día se agrega y que hoy día están las plataformas tecnológicas y las soluciones ya disponibles, a diferencia de hace 3 años atrás, en las cuales podemos, de acuerdo a las conversaciones que estamos teniendo con los clientes, poder rescatar información valiosa para poder saber cómo segmentar los clientes y darle una solución a esa interacción. Es verdad, hay que mirar la historia, pero creo que también es muy valioso el punto de contacto que tenemos, los distintos canales con el cliente y lograr de ahí recuperar. Y la inteligencia artificial hoy día existe y las soluciones están disponibles, así que solamente utilizarla. Sí, ahí solo brevemente complementar que la tecnología es un habilitador, ¿cierto? Muchas veces, como comentaban mis colegas acá, llega un cliente, una empresa y diciendo, oye, esto hay que hacer algo con inteligencia artificial, pero todavía no sé qué. Es el peor de los escenarios, digamos, que muy probablemente un proyecto no va a ser exitoso. Siempre debemos poner una problemática por delante. Es súper bueno empezar a probar la tecnología y hacemos workshop en general, ¿cierto?, de distintas compañías como para poder hacer un descubrimiento de dónde esa tecnología puede complementar lo que hoy día existe. Pero tenemos que saber que la tecnología es un habilitador, no nos va a resolver todos los problemas y que siempre hay que poner al cliente en el centro de la conversación. O sea, cómo esa tecnología en particular ayuda a que tengamos una mejor cobranza temprana, por ejemplo, ¿cierto? Como comentábamos de que a lo mejor la inteligencia artificial generativa que tenemos hoy día hace un par de años atrás como de forma más masiva nos permite generar u obtener nuevos patrones que vienen a complementar los patrones que ya veníamos obteniendo con la información tradicional que es más estructurada, más numérica, o si estamos en una parte
más tardía, ¿cierto? Más avanzada de la cobranza, donde tengo que empezar a llamarlo, a lo mejor generar un script de una mejor forma, de acuerdo a las políticas de contactabilidad que uno tiene, y cómo también en tiempo real captar cuál es la emoción a lo mejor de ese cliente, saber si está complicado, si en realidad no me quiere pagar, corto la llamada, ¿cierto? Pero que el asistente hoy día en tiempo real me puede empezar a ayudar, y a ese ejecutivo del call center o de la plan interna a cómo abordar a ese cliente de una mejor forma, finalmente para que le resolvamos el problema, porque la mayoría de los clientes sí quiere pagar, está muy complicado a veces, y las llamadas telefónicas que se hacen en cobranza no siempre son las más empáticas con la situación del cliente, y ahí es donde este tipo de tecnología puede venir a complementar mucho. Claro, es bien interesante porque, a ver, levanten la mano, ¿quién le gustaría que le llamen para cobrar? A ver, levanten la mano, ¿quién gustaría llamar para cobrar? Ok, bien, perfecto. Es que lo que has dicho es bien interesante, porque no sé si ustedes recuerdan, típico historia en cobranza es pregúntale el motivo de no pago. Sí, es clásico, ¿no? ¿Cuál es el motivo que usted no paga? Y después, ¿qué haces con eso? ¿Hay alguna otra pregunta que quizás podríamos hacer para llegar a definir cuál es la solución? Porque tú hablaste de solucionarle el problema al cliente, eso es nuevo. Más que llamar para hacer una promesa de pago, y todos nuestros scripts están en la promesa de pago, etcétera, aquí tú estás proponiendo algo muy diferente. Estás proponiendo solucionar la situación del cliente y usando un copilot. Eso nos cambia el modelo de reward, ¿cierto?, de los ejecutivos, y nos cambia el tema de los scripts, o sea, ya no hay script, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos usar la analítica para bajar esto que parece tan sofisticado a solucionar o dar un producto o servicio específico customizado para un cliente? Bueno, ahí yo creo que tenemos visiones que son complementarias. Me gustaría partir ahí indicando que, nuevamente, voy a ser bien bajadero en eso, como la tecnología es un habilitador y no tengo que ponerla delante de las problemáticas, lo primero es entender la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que yo quiero hacer y dónde la quiero aplicar? Es muy distinto aplicar una estrategia en etapas iniciales de la cobranza, donde, por ejemplo, tú preguntas a quién le gusta que lo llamen. A mí, entre comillas, me gusta, porque a veces cuando uno tiene un contrato nuevo y no lo tienes asociado a un PAC, a una tarjeta de crédito, se te olvida pagarlo. Y me ha pasado muchas veces que soy medio olvidadizo para pagar, y esa llamada o ese mensaje o ese correo que te llega preventivo diciendo, ojo, tienes un contrato nuevo, recuerda que tienes una fecha de vencimiento, te ayuda. Es una ayuda. Entonces, si la estrategia era acordar a un cliente nuevo de que muy probablemente no tiene activado su PAC y le das una solución, entonces efectivamente es una muy buena alternativa. Y no necesito IA generativa, no, necesito definir muy bien cuál es mi estrategia y después simplemente activar mi gestor de campaña y que envíe un correo con cierto script. Súper simple. Estoy definiendo una estrategia. Distinto cuando tengo un cliente que a lo mejor durante 4 o 5 años me viene pagando religiosamente, o durante 15 años de repente empieza a impagar. Los clientes no se levantan en la mañana con ganas de impagar, ¿cierto? Entonces, si tengo una estrategia de decir, este es un cliente muy específico y a lo mejor es muy rentable, que también conversábamos antes, que tiene que ver la rentabilidad, de cuánto me deja el cliente, cuánto esfuerzo le quiero poner por retenerlo, entonces yo puedo tener una estrategia diferenciada. Y ahí probablemente las herramientas de inteligencia artificial me van a ayudar mucho a detectar información histórica, pero también a detectar información de qué segmentos anteriores tenían esa problemática y cómo yo los abordé. Entonces, pero lo primero, antes de la tecnología de inteligencia artificial, es de definir muy bien el ciclo vía de cómo es el comportamiento, cuál es la estrategia, y a partir de ahí empezar a medir y empezar a implementar esa tecnología. Sí. Gracias, Manuel. En mi mundo ideal no habría que preguntarle al cliente por qué no paga. Porque digo, una de las áreas que está todavía no explotada al nivel que se podría es el analytics transaccional. Con la cantidad de información transaccional que se tiene de tarjetas de débito, crédito, operaciones en cuenta, etcétera, si se tiene principalidad con ese cliente, es perfectamente posible determinar a partir de sus flujos de ingreso y egresos regulares y de los PIC que se observan en determinado momento y se comparan contra los históricos, qué le está pasando a ese cliente. A ver, digo, en otros lugares donde Open Finance ya está funcionando la información transaccional, es más común verla explotada intensivamente. Se puede ver cuando alguien está pasando por un divorcio, cuando probablemente tuvo un hijo. A partir de la categorización de transacciones y la elaboración de modelos analíticos basados en esa información, se puede saber por qué no está pagando el cliente. Y es mucho, de nuevo, al punto de Sebastián, suena mucho más humano cuando uno ya llama diciéndole, sabemos que está pasando por este momento, estas son las cosas que podemos hacer o no. De nuevo,
teniendo en consideración cuál es el aporte marginal de ese cliente, qué nivel de rentabilidad tiene, uno ya llega preconfigurado. Uno ya llega diciendo, bueno, ya sé lo que puede estar probablemente pasando y ya sé cuáles son los márgenes de maniobra que tengo en función a la voluntad o no de retener ese cliente. Perdón. Sí, hay que complementar que adicional a la estrategia que mencionaba Sebastián tiene que ver con la estrategia de la información. ¿Qué data o información tenemos de los clientes? Hablábamos anteriormente, tiene que ver con, por ejemplo, con el uso de productos dentro de, en el caso nuestro, del banco, cómo utilizamos toda esa información, ¿no es cierto?, con la gestión que hace la empresa de cobranza, y con eso generamos estrategias. Y adicional a eso tiene que ver con esto de la inteligencia artificial, del contacto que estoy teniendo hoy día. Y hoy día existe la solución, la vi funcionando, que tiene que ver con el copiloto, ¿no es cierto?, que va ayudando a la ejecutiva, de acuerdo a la conversación que está teniendo con el cliente, poder responder o guiarla hacia una solución, obviamente predefinida, ¿no es cierto?, en la estrategia. Yo creo que eso... Vale. Ahora, en algún punto nosotros llegamos a la segmentación, ¿no? O sea, hay clientes que nosotros sabemos que están pasando por un mal momento, ¿cierto? Y sabemos que quizás necesitan algún periodo de gracia o una cuota más pequeña. Pero si no tienes la principalidad, hay un grupo de clientes que derechamente te votó, ¿cierto? Porque la tarjeta del colegio, todo lo paga con la tarjeta del otro banco. Vale. ¿Cómo nos puede ayudar esto a segmentar esos clientes, darnos cuenta quiénes son y también, para no perder toda la plata, cómo saber cuánta quita, cuánto descuento le podríamos ofrecer para que pague, digamos? Los modelos predictivos te ayudan a definir, de acuerdo a la estrategia de costo, eficiencia, respecto a la segmentación que tú mencionas, por ejemplo, clientes que tienen solo tarjetas de crédito, clientes que estén mezcla de producto, hipotecario, consumo con tarjeta. De acuerdo a esos modelos predictivos, efectivamente ver si el esfuerzo que tú colocas para poder tratar de recuperar ese cliente es eficiente o no, o el costo, ¿no es cierto?, cubre para poder ser mucho más eficiente en la gestión de la cobranza. Por lo tanto, ahí hay un desafío porque incluso en general el envío de cobro judicial, por ejemplo, se hace de acuerdo a reglas básicas, pero hoy día hay modelos que te permiten poder definir qué clientes van a cobranza judicial porque te conviene hacerlo. Y de acuerdo ahí es el cambio que hay que tener de madurez, ¿no es cierto?, de la empresa para poder hacer la cobranza de una forma distinta. ¿Estamos preparados? Sí, hoy día se hace. Ahora, perdón, nos hemos concentrado mucho por el lado de cobranza, pero también hablamos de venta, ¿no? Luciano, quizás nos quieras comentar cómo la analítica de datos nos lleva a generar más productos customizados para los clientes. Sí, es parte de lo que estábamos hablando más temprano también. Creo que pasamos, los que ya tenemos, somos más viejos, por decirlo así, vimos pasar determinadas eras geológicas con esto. Y en algún momento se pensó que la automatización era el santo grial. Vos automatizá y otra palabra fabulosa, digital. Hacelo digital, automatizalo, hacelo agile y ponele machine learning. Y con eso ya está. ¿Qué terminó pasando? El nivel de insatisfacción de cliente fue muy alto, porque simplemente automatizar, cuando todavía no se estaba preparado para humanizar la automatización, terminó en una sensación totalmente robótica, pero mala, porque hoy hay veces que uno interactúa con un robot y está conforme porque le resuelve el tema rápido. Pero hasta hace muy poco tiempo era una automatización deshumana, ¿sí? Porque uno sentía que si alguien tuvo la experiencia previo a los modelos de Large Language Model tipo ChatGPT, previo a eso, los bots daban ganas de romper el computador, porque uno le preguntaba A y le devolvía de respuesta un número. Entonces era una cosa de loco, porque parecía que el chat no entendía lo que le decía. Bueno, eso es un ejemplo de esta automatización a medio camino que se tuvo. Y eso hizo de nuevo que el nivel teníamos dos opciones, o gastar una fortuna para customizar el proceso y que haya interacción humana, o tener clientes insatisfechos por una automatización sin el herramental necesario. Hoy se tiene el herramental, entonces hoy se tiene la posibilidad de ser masivamente customizado. Parece un oxímoron, pero es así. Hoy se puede ser masivo y ser muy a la medida al mismo tiempo, porque de nuevo con el herramental analítico, de inteligencia artificial y otro tipo de aproximaciones, se puede tener algo muy a la medida del cliente con el que se está interactuando sin necesidad de que el proceso sea manual. Y estas customizaciones o identificaciones de las soluciones que necesitan los clientes,
nos pueden ayudar a prever cambios en el mercado o tendencias de mercado? Sí, eso ya existe. Eso ya existe. Hay empresas de las grandes, de las tecnológicas grandes, que incluso venden y disponibilizan este tipo de información para incorporar al herramental que nosotros ya tenemos hoy. Regulatoriamente es un desafío porque no todo esto se puede usar, pero sí existe información, por ejemplo, de Google, que se vende, que indica para dónde está yendo la tendencia de mercado en función a las consultas que se van registrando. Y hace el Text Analytics para entender qué está pasando. Entonces sí, esto existe. Interesante, porque por la inmigración que tenemos en Chile, quizás en 60 años más la mitad de los chilenos son extranjeros. Vamos a estar ofreciendo bandeja paisa en vez de poroto con rienda. Entonces hay que identificar esto antes de que ocurra, ¿no? Ahora, yéndonos a los procesos internos. Yo me acuerdo de un experimento que hice por ahí en mi vida pasada. Jugamos con el tema del phone scoring, probabilidad de un contacto directo da un aló. Y sacamos varios scoring de teléfono. Bien, resumen. Teníamos 110 ejecutivas, bajamos a 65 ejecutivas, porque cuando cada llamada era un contacto directo, cerraban, entonces tenían menos aló, por lo tanto necesitaban menos ejecutivas. ¿Ya? Y hay una aplicación directa o un ejemplo de optimización de un proceso interno. Otra cosa que he escuchado que están haciendo son los scripts. O sea, bajan el speech to text, analizan y ven si el script de la ejecutiva se está pareciendo al script deseado, ¿cierto? Desde el punto de vista de la optimización de procesos internos, ¿qué nos podrían contar? ¿En qué está la tendencia de mercado? ¿Cómo se puede usar la analítica de datos para llegar a eso? Quizás Manuel. Sí, en el caso del centro de contacto, con el tema de las grabaciones que les comentaba anteriormente, hoy día estamos no solamente explorando la calidad, ¿no es cierto?, de la conversación o de los scripts que tú indicas del ejecutivo, sino que tratar de entender lo que el cliente nos está diciendo. Yo creo que hay un cambio importante de cómo lo estábamos viendo, no solamente la mirada del proceso interno, sino que de verdad mirar, y como decía Sebastián, de colocar al cliente en el centro, porque ahí es donde está la diferenciación de lo que hacíamos versus lo que vamos a hacer. Sebastián. Ahora, eso es, cuando yo dije eso, estaba de los experimentos que estamos haciendo, lo hicimos con SPSS, o sea, bien antiguo, la verdad. Pero hoy día tenemos inteligencia artificial. ¿Cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a sacar ese valor de datos para optimizar procesos internos de la empresa? Súper buena pregunta. Primero, es importante entender que justamente la inteligencia artificial no es algo que salió hace 2 años con ChatGPT. Eso es una área de inteligencia artificial que vino resolviendo un problema que en parte era bien complejo, que era analizar texto, ¿cierto? Analizar texto es muy complejo porque nuestro lenguaje es muy ambiguo. Cuando hablamos con una persona, incluso a veces nosotros entre distintos países nos cuesta entendernos en lo que estamos hablando. Está fallando un poquito el micrófono. Entonces, claro, sobre todo la banca ha venido implementando procesos de inteligencia artificial desde hace, ¿cuánto? 20 años atrás, tal vez un poco más. Primero con modelos de Machine Learning que están dentro del paraguas de inteligencia artificial, que son modelos predictivos que permiten sacar comportamiento y aprenden de forma automática y generan insights a partir de esos datos. Y como todo en un ambiente... ¿Ahí sí? ¿Aló? Ya. Entonces, como son procesos que ya han venido implementándose y en una industria muy regulada, en este sentido también el mundo financiero tiene una ventaja con respecto tal vez a otras industrias que no están reguladas, sobre todo por las nuevas leyes que vienen del mundo de inteligencia artificial. Y después se han ido complejizando, ¿cierto?, por distintas problemáticas. Los modelos Machine Learning más tradicionales tenían la capacidad de ver relaciones más lineales. Los modelos de redes profundas permitieron empezar a captar comportamientos que no lo permitían los modelos regulares, y ahí hay relaciones no lineales que empezaron a aparecer. Pero aún para tareas más complejas como análisis de texto era muy complejo, y eso es como un poco la revolución que ha venido pasando del último año y medio, casi 2 años, donde hoy día justamente la parte que faltaba de la automatización, de la hiperautomatización, que está perfecto, ¿cierto? Yo tengo que tratar de reducir lo más posible los procesos manuales, porque sabemos que eso lleva a errores y ahí hay un avance como bien significativo, pero conversábamos en la previa que se perdió la parte humana del proceso, ¿cierto? De poner al cliente en el centro, y un cliente que está en modo cobranza sigue siendo cliente. A todos nos puede pasar que en algún momento tengamos una dificultad por algún motivo, enfermedad, económico, trabajo,
qué sé yo, se nos olvida pagar las cuentas. Y necesitamos una cierta ayuda. En el caso mío era ayuda de que las empresas me recuerden que contraté un nuevo servicio. Está perfecto, está solucionando mi problema como cliente. Esa es mi problemática en particular y hay instituciones que lo resuelven de esa forma. Hay otras instituciones que finalmente cuando un cliente deja de pagar es tratado como una persona que ya no es muy deseada. Entonces, me imagino que a nadie le gusta que en una situación complicada que ha venido pagando sus créditos durante mucho tiempo, se le trate de una forma inhumana, automatizadamente inhumana. Entonces, lo que ayuda hoy día a la tecnología es que podamos entender estos diálogos, de que a lo mejor entender por qué el cliente se siente de esa forma. Es que el ejecutivo, por la rotación que hay en los call centers, la rotación que hay en las áreas de cobranza, nos falta esa área de capacitación. Bueno, si ese es el problema, tenemos estas herramientas, ¿cierto?, que hoy día se están implementando en distintas partes donde me permite generar un script y la persona tiene que seguir ese script o esa línea de cómo yo le recomiendo. Eventualmente ofrecerle un refinanciamiento si es que las políticas obviamente me lo permiten, o generar insight a partir de los datos, llevarla a un tema más numérico y poder predecir cuál es a lo mejor una mejor oferta desde el punto de vista comercial. La tecnología está hace tiempo y vuelvo a insistir en que es un tema de estrategia, de que a veces simplemente planteamos una automatización entendiendo una pequeña parte del proceso y no viéndolo como un todo y poniéndole una cara. Hay metodologías que te obligan a ponerle una cara cuando tú estás dibujando estos procesos y tú dices, ahí está, no sé, Juanita Pérez, que tiene una problemática puntual, entonces ¿cómo hacemos que esa experiencia sea memorable para ese cliente? La tecnología existe y es bastante sencilla de implementar dentro de las complejidades que tiene una integración tecnológica. Pero cuando ponemos al cliente en el centro todo se hace más fácil porque además tenemos una métrica a la cual medir. Muchas veces pasa que implementamos una tecnología y no tenemos una métrica con la cual medir el éxito de esa implementación. Entonces finalmente se resume en que toda esta tecnología a nosotros nos permite tener una hiperpersonalización de la experiencia de los clientes en distintos estados de su ambiente. Y ahí les quiero compartir dos o tres experiencias que yo he vivido como cliente. Una muy mala y dos muy buenas. Esto me imagino que a nadie le pasó. Compraron algo en un retail, le prometieron una fecha de entrega y no llegó. A nadie le ha pasado, o sea, solamente a mí me pasó. Jamás. Bueno, y llamé al call center y el call center me dice, el menú del call center me dice, no, esto tiene que verlo por el asistente de la web. Perfecto, me metí al asistente de la web. Después de que lo encontré, porque no estaba tan visible, el de venta está inmediato, digamos, pero el de problema tenés que pedir como 4 clics para llegar. Llegué, le hice la pregunta, oye, tengo un problema, no te entiendo, hasta cuando, entre comillas, me entendió, ese problema tiene que ver por el call center. Y no había un humano entre medio, no había una derivación humana, entonces, ¿falló la tecnología? No falló la tecnología, falló nuestro diseño de proceso, porque muy probablemente el que hizo el chat de la web no conversó con el del call center, no se pusieron de acuerdo por qué canal lo iban a ver y cómo yo le resuelvo el problema a través de un humano. Entonces, estas tecnologías, cuando uno implementa un chat, tiene que poner al humano entre medio, sobre todo hoy día que la tecnología evoluciona muy rápido. Ejemplos muy buenos. Estaba en otro país y quería comprar una bolsa de minutos porque se me acabó la gratuita que tenía. Y me meto a la página y me dice, acá está el WhatsApp para contratar. Pincho el WhatsApp y me atiende un menú y me da 7 opciones. Me dice, quiere A, B, C, D. La tercera creo que era comprar roaming. Pincho la 3. Me dice, estas son las bolsas. Pincho la bolsa. ¿Estás seguro que le quiero comprar? Sí. Eso tiene 0 inteligencia artificial. 0. Es un picante menú. Me resolvió el problema. Y después me pasó que me atendió un humano y le dije, no quiero hablar con un humano, quiero el picante menú porque eso me solucionó el problema. Y después tengo otro caso de una clínica también que me estaba atendiendo y me fui a atender y resulta después de la atención la doctora dijo que tiene que tomar ciertos exámenes y tenía que hacer ciertas cosas y a las siguientes horas me llegó un correo a mi correo personal diciendo tienes que agendarte unas horas. Acá está el link para que te agenden las horas, qué sé yo, entonces, porque es un cacho agendarse la hora, si tú vas al doctor y la hora y el examen, entonces, y 0 inteligencia artificial, si es un picante envío correo. Entonces, claro, cuando uno quiere implementar algo, quiero objetivos, cuál es el problema, estrategia, cómo lo abordo, tecnología. Entonces,
Hay veces en que para el efecto de cobranza online, ¿cierto? Como comentábamos, muy probablemente voy a necesitar un agente de inteligencia artificial y para el 70% de los casos voy a necesitar inteligencia artificial no generativa, tradicional o un picante menú que me resuelve el problema. Sí, y complementar con Sebastián que la problemática que menciona está asociada principalmente a las empresas que hacen o funcionan con la multicanalidad. En el fondo los canales no están conectados y el pasar a la omnicanalidad, ¿no es cierto?, donde hay traspaso de contexto, permite de alguna forma resolver parte de los problemas que tú mencionas. Yo creo que ahí es donde está el desafío de las empresas, ¿no? Sí, solamente complementar a lo que estaban diciendo mis colegas. Hasta ahora, la inteligencia artificial generativa no aprende sola. Hay que reentrenar el modelo. Eso es todo un tema a tenerlo presente, porque una vez que uno lo implementa, el reentrenamiento de un modelo de esos no es un tema trivial, es bien complejo. Y de nuevo, hasta ahora no aprende solo. Para ponerle una capa que aprenda sola es otro tipo de tecnología, bastante más complejo. Es el tipo de tecnología que se usó, por ejemplo, para que un algoritmo le gane al campeón mundial del juego de Go, que tal vez lo deben haber visto, estuvo en Netflix en algún momento. Ese tipo de tecnología está disponible, se puede usar. Nosotros, por ejemplo, estamos experimentando, pero es un mundo un poco más complejo. Pero mi punto era que, en línea con lo que decía Sebastián, ojo con estos modelos, porque aún cuando funciona bien al principio, no aprenden solo. Entonces hay que tenerle un ojo encima, porque las desviaciones y alucinaciones que pueden tener son mayúsculas. Solo complementar que efectivamente la tecnología está, Google hoy día está en Chile, tiene un área especializada en el tema de inteligencia artificial generativa, y mencionando el tema de la alucinación, efectivamente ahí está definido de alguna forma cuál es el marco que tú quieres darle a esa inteligencia. Si lo quieres hacer a nivel mundial, te va a responder cualquier cosa, versus que tú lo puedes dejar en un ambiente específico de una empresa donde va a responder temas específicos de la empresa. Y cuando sales las preguntas salen de ese margen, la inteligencia artificial te dice que está fuera de su alcance. Ahí también uno puede regular. Eso es parte de del proceso de aprendizaje, ¿no es cierto?, de crecimiento de esta inteligencia artificial. Sí, eso lo había escuchado, que cuando estás interactuando con un robot y el robot ya no te puede resolver, te pasa con un ejecutivo humano, ¿cierto? Y hay un pool ahí que te lo puede resolver. Hablando de la customización y poner la cara de la persona, me acordé de una anécdota, y perdón que distraiga un poco la conversación. Me acuerdo que una vez en cierto call center se nos ocurrió poner espejos, porque se supone que si la ejecutiva sonreía, también se está riendo. Si la ejecutiva sonreía, entonces la interacción cambiaba, ¿cierto? Bueno, pusimos espejo en todas las estaciones de trabajo. ¿Y qué hicieron los ejecutivos? Desviaron un poquito el espejo para saber cuándo venía la supervisora. Fueron súper inteligentes, no fueron artificiales. Resolviendo su problema. Resolviendo su problema, exactamente. Hay un trade-off ahí. Oye, pero nosotros hoy día estamos, por ejemplo, yo estoy liderando un proyecto de inteligencia artificial en ITES, y primero tuvimos un problema conceptual. ¿Cuál era el KPI con el cual íbamos a medir? Después tuvimos un problema con los rewards. ¿Cómo le íbamos a pagar? Después, resulta ser que al implementar definimos los objetivos, pero los objetivos son re complejos, ¿ya? En simple, cobranza, quizás lo podríamos dividir en 3 pasos, ¿no? Contactar al cliente, ya todas las labores de contacto, las restricciones de ley, la multicanalidad, etcétera, etcétera. Después, cuando contactas al cliente, solucionar el problema, darle una solución, repactación, condonación, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la segmentación, y tiene que ver con la herramienta de riesgo que tienes disponible y todo el aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero después viene la tercera parte, que es muy importante, que es facilitar el pago. ¿Ya? Esa parte se nos olvida. Hace poco tuvimos un problema con Banco Estado. Se nos cayó el botón de pago, pero bueno, son detalles. Entonces, ahí tenemos 3 etapas. Ahora, llevar un proyecto de inteligencia artificial que tiene que ser mejor en su KPI que el resto de la cartera que está con inteligencia humana de este servidor, es re complejo. Entonces, ¿cuáles crees tú que son los grandes desafíos para una empresa que tiene que resolver para poder implementar un proyecto de inteligencia artificial? Sí, ahí, bueno, voy a partir yo con la respuesta. Eso es tremendamente importante y lamentablemente lo escuchamos muy poco en las conversaciones en general en este tipo de foro, porque se centran todo en lo maravilloso que puede ser la plataforma, pero hay un montón, como toda tecnología nueva resuelve muchos problemas, pero también trae otras dificultades. De nuevo, en los ámbitos regulados tenemos habitualidad en que los modelos hay que recalibrarlos y revisitarlos cada cierto tiempo, las poblaciones cambian, entonces hay modelos de scoring que cada un año y medio hay que estar revisándolo. Tal vez los modelos de cobranza un poquito más frecuentes porque uno trata de hacer acciones para que esos scores vayan disminuyendo, porque
Tengo un score alto, hago acciones y voy cambiando el modelo y tengo que ir reentrenando. Con los modelos de inteligencia artificial generativa pasa algo bien curioso. Hoy día los avances de tecnología, ustedes han visto, cada 3-6 meses hay modelos nuevos de Google, de IBM, de Microsoft, OpenAI, etc. Y eso trae una carga operativa de mantener lo que hoy día tenemos importante. Para que tengan una idea como específica. Supongamos que tengo un asistente que tiene 4 intenciones que resuelve, ¿cierto? Pagar, vender, preguntar algo. Cuando le agrego una nueva actividad, que puede ser, por ejemplo, pagar tarjeta de crédito, y ahora le pongo pagar línea de crédito, el cliente muy probablemente me va a preguntar, quiero pagar. Si antes tenía una pura intención, me va a derivar directamente. Si ahora tengo 2 intenciones, ese flujo me cambia. Y puede que interacciones que antes yo tenía buenas, ahora van a empezar a ser no tan buenas, porque a lo mejor el modelo tiene que empezar a preguntarle más cosas al cliente y puede que eventualmente tome decisiones que no son tan correctas. Entonces, un primer ámbito es que cuando yo implemento un asistente virtual o un modelo de IA generativa para analizar alguna problemática, si yo hago cambios al prompt o hago cambios en las intenciones, en los objetivos, tengo que probar el 100% de mis interacciones. El 100%, porque puede que alguna cambie y no lo esté viendo. Entonces, el tema de una evaluación continua es súper importante. Después, si cambio el modelo, hace un par de días salió un nuevo modelo de OpenAI, de GPT-4 versión algo. Muy probablemente va a tener varias mejoras. Si tengo 10 intenciones, a lo mejor me va a resolver 8 o 9 de una mejor forma. Capaz que una empeora. Entonces, la pregunta es, ¿sus equipos están habilitados como va a tener esta ciclo y metodología de evaluación continua de los modelos? Muy probablemente no. Y hay herramientas. Hoy día nosotros estamos trabajando en este tipo de metodologías con varios clientes, en herramientas que hacen la medición, ¿cierto? Y apoyan el proceso de QA automatizado para que nos estemos constantemente evaluando. Y lo otro, con respecto a lo último, para el paso ya a mi colega, la implementación también tiene que ser en distintos ciclos. Idealmente partiendo por capacidades internas. Ojalá que a lo mejor este asistente, si estamos en el mundo de cobranza, lo implementemos primero en un ámbito, en un grupito, para poder medir cómo esto nuevo anda versus lo antiguo, y una vez de ahí lo llevamos a otras sucursales o lo expandimos a otros call centers, etc. Y eventualmente de ahí recién a un cliente. Yo no les recomiendo llevarlo al cliente final, sino van a terminar cobrando, diciendo que tu deuda es menor o mayor a la que realmente tenías, y todos sabemos que eso es vinculante de cara a la CBF cuando uno hace una oferta, y va a terminar pasando lo de las aerolíneas que hemos visto que terminan ofreciendo ofertas que no existen o recomendando productos de la competencia, etc. Entonces hay una tecnología que es súper potente, pero la implementación es bastante rápida. Yo puedo implementar un asistente en un par de horas literalmente. La evaluación toma varias semanas y varios meses, porque es un evolutivo constante que hay que ir viendo la métrica. ¿Cuál es la métrica que voy a medir? ¿Cómo se va comportando? Y cómo yo le voy agregando funcionalidades y tengo que tener estas capacidades de implementar. Es como que quisiera implementar un modelo tradicional sin validación. Eso hoy día es inviable. Gracias, Sebastián. Han estado muy callados hoy día. Entonces, quisiera saber si alguien tiene una pregunta, un comentario que hacer a nuestros panelistas. ¿Quiénes aquí están implementando inteligencia artificial en sus empresas? A ver, les pido, por favor, si pueden levantar la mano. 1, 2, 3. Claro, es un tema sumamente nuevo. El potencial es tremendo. Nosotros vimos acá, como un líder de proyecto de aplicación de inteligencia artificial, el tema de cerrar rápidamente la oferta y no darnos tantas vueltas. Más el uso del canal correcto, que significa ahorro. ¿Ya? Entonces, el potencial es tremendo, pero es tan nuevo, hay tantas cosas por definir, que en la práctica cuesta convencer a las gerencias de poder implementar estos proyectos. ¿Aló? Que tampoco son tan económicos. Quizá ahí una recomendación sería que sea un modelo de rigor compartido, o sea que los dos corramos con el riesgo. Es decir, si el modelo funciona, los dos ganamos, pero si el modelo no funciona, digamos, no pago comisiones, básicamente. Eso podría ser una recomendación. ¿Ya? Y que sea evolutivo. Y que sea evolutivo, exactamente. ¿Sí, una pregunta? Disculpa, gracias. Hola, una pregunta para Luciano. Ahí, bueno, la inteligencia artificial es muy amplia, ¿cierto? Ya lo han mencionado varias veces, desde una segmentación hasta un score ya entra dentro de inteligencia artificial. Pero mencionaste lo del juego de Go, de aprendizaje por refuerzo.
Bueno, estamos investigando tecnologías parecidas y no sé, me gustaría saber un poquito más de esa experiencia, de si han podido implementar algo así, estar en una fase más de investigación o es factible. Sí, en 2 regiones se está haciendo, que era una en la que estaba, que era en EMEA, en Europa continental, y en América Latina también lo estamos probando. El tema es, para originación no se puede, regulatoriamente no podés. Para administración de cartera y cobranza, sí. Ahí sí. Sí, para la estrategia de cobranza, para saber a quién llamar, cuándo llamarlo, con qué oferta, en qué horario, que tome esas decisiones el modelo de aprendizaje por refuerzo solo, básicamente. Sí, eso es exactamente lo que estamos probando. Es, sin entrar en temas muy técnicos, si querés lo podemos ver después por fuera. En un momento se exploró mucho algo que se llama optimización lineal entera, que básicamente te decía cuál es la mejor oferta y por qué canal para cada cliente para optimizar una función objetivo sujeta a restricciones, ¿sí? Lo que en este caso termina siendo Reinforcement Learning es acelerar el proceso de aprendizaje, porque esa optimización por detrás tenía modelos de propensiones, que Manuel los comentaba en algún momento. ¿Cuál es la probabilidad de que este cliente me pague en los próximos X días? ¿Cuál es la probabilidad que responda por cada uno de estos canales? Etcétera. Lo que termina siendo el modelo por refuerzo es acelerar, con la matriz de pago que le pongas y de rewards, acelerar el proceso de aprendizaje, que es mucho más eficiente que calcular un modelo de propensión basado en información histórica. Entonces, en vez de mirar información histórica, el esquema por refuerzo lo que hace es pone incentivos y pagos teóricos y automáticamente va aprendiendo cuál es el mejor horario para llamar, el mejor canal, la mejor propuesta para este perfil de cliente. Y después te lo inyecta en la función objetivo. Pero todo esto lo haces, en vez de ir al esquema anterior de optimización, lo pones directamente en un esquema de Reinforcement Learning. Pero, de nuevo, si querés lo podemos ver. Es súper interesante, para mí es de las áreas que más promete. Todos nos fuimos en efecto manada atrás de GenAI, pero este otro mundo es súper interesante también y en combinación tiene una potencia monstruosa. Lo que pasa es que es todavía muy de frontera, a pesar de que es viejo, desde la década del 70, recién hoy hay capacidad de procesamiento como para usarlo realmente. Y de nuevo, regulatoriamente tiene una serie de desafíos, no en cobranzas lo puedes usar y en administración de cartera también. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Quiero dar las gracias a César, a Luciano, a Sebastián y a Manuel. Pido un aplauso para